Bueno, y les anuncié en las promociones y hoy en la mañana arrancando el programa que íbamos a tener a nuestro buen amigo y colaborador de siempre, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, además analista político y también experto en materia energética. Así que vamos a hablar un poquito de todo con Antonio de la Cruz. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gran placer estar contigo y tu audiencia. Bueno, para nosotros, como siempre, es un gusto conversar contigo. Y vamos a entrar por lo que ocurrió ayer a pocos minutos de donde tú estás, allí en el Capitolio de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprueba con apoyo bipartidista la llamada Ley Bolívar, que no es otra cosa que una buena apretada de tuerca a Maduro y a los que quieran hacer negocio o hayan hecho negocio con Maduro. En medio de todo esto, tienes dos características que yo le agrego. La primera, ¿quién promueve la ley? Mike Waltz. Segundo, ¿para dónde va Mike Waltz? Y la tercera, que es bipartidista. Es correcto, yo voy a empezar por esa, la última tuya, que es una ley que es bipartidista. Los proponentes son Mike Waltz, como lo ha señalado, es un representante de la Florida, del Distrito 6, y Debbie Wasserman Schultz, que es del Distrito 25 de la Florida también. Eso tiene mucha importancia porque el tema venezolano es bipartidista y hay que mantenerlo siempre como es, bipartidista, porque es una situación que impacta a los Estados Unidos, no es parcializada en términos de los partidos políticos, republicanos o demócratas. Esa es una situación muy importante. La segunda, la que señalaste, que le prohíbe al gobierno de los Estados Unidos contratar con personas o empresas que realicen operaciones comerciales con el régimen ilegítimo, lo llamaron así, de Nicolás Maduro, o con cualquier gobierno sucesor de Venezuela no reconocido Ese como punto, legítimo. Antonio, perdón que te interrumpo, ese punto es importante porque prevé la posibilidad de que Maduro haga una jugarreta y ponga un títere ahí o que simple y llanamente que Diosdado se quede con el coroto. Prevé esa posibilidad. Exacto, porque si no es reconocido, sigue la ley, porque tiene una duración de 3 años, además, Así es. y refuerza las sanciones existentes para limitar los recursos al régimen de Maduro. Eso es la esencia de la ley Bolívar. Después, como lo señalaste, tenemos que ver quién es el proponente, que nada más y nada menos que Mike Waltz, que va a ser el National Security Advisor, o sea, de Trump, después del 20 de enero. Va a ocupar el puesto que ocupó Bolton, que fue el asesor de Trump en su primer gobierno, y de Sullivan, que ocupa hoy el puesto de consejero nacional de seguridad nacional de la Casa Blanca. ¿Y qué dijo? Las declaraciones de él son las más importantes. Así es. Maduro es ilegítimo, autoritario y además le metió la etiqueta de marxista, que yo no creo que es marxista para nada, pero bueno, él se la puso. Y que ha reprimido violentamente a la oposición democrática. Entonces, y él mismo aboga por mantener y expandir, ¿verdad?, sanciones, enviando un mensaje clarito de que no habrá tolerancia ni recompensas para dictadores. O sea que se desmarca de la política de hasta ahorita de la Te administración Biden. interrumpo en ese punto para darle un agregado. Imagínate tú, el hombre es congresista, propone la ley acompañado de una demócrata, tiene como coproponente, que valga el término, a nuestra buena amiga, la periodista y congresista María Elvira Salazar, logra el consenso bipartidista para la aprobación. Pero como tú dices, lo más importante es el discurso. En el discurso habla del carácter autoritario. Vamos a olvidarnos de la cosa ideológica, como dijiste tú hace un minuto, del marxismo. Habla de la vocación autoritaria, habla del fraude, porque dice que se burla de la voluntad ejercida por la gente en las pasadas elecciones, y después habla de la represión. Es decir, el hombre que va a estar al lado, hablándole al oído a Donald Trump, tiene clarita la película, Antonio. Totalmente, y esa es una de las situaciones más críticas que tiene ahorita el régimen de Maduro. Y si después vemos a la copatrocinante, Debbie, Ujú. ¿verdad? Ella dice, subrayó la necesidad de sanciones severas, o sea, ayuda humanitaria y presión internacional. Habla de la presión internacional. Y resaltó que Estados Unidos debe desvincularse de intereses corporativos que apoyan la corrupción y represión del régimen. Como decía mi abuela, es hablándote que estoy. Cuando hablamos
de intereses corporativos. ¿Cómo queda la licencia de Chevron ahí? Exacto. Queda ahí inmersa, pero después de la ley, cuando ocurra, vienen y la van a tener que instrumentar y ahí se termina de ajustar. Y entonces allí donde estas declaraciones son muy importantes, porque ahí a la administración Trump Trump-Vance, le tocará como volver a lo que fue la orden ejecutiva original de Trump, donde dijo no se hace negocio con PDVSA. Y ahí ninguna de estas empresas pudo hacer negocio con PDVSA. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, porque si tú pones a Walls, como lo señalaste en un momento, en Casa Blanca, hablando al oído, y pones a Marco Rubio en el Departamento de Estado, ahí hay un eje que no tienes que contarle ninguna película sobre Venezuela porque las conoce muy bien. Así es. Y entonces van a ser los instrumentadores de esa política en la que Maduro consideró que iban a negociar con él por la política contra los inmigrantes ilegales, que van a ser expulsados del país, van a ser, ¿verdad?, nuevamente enviados a sus territorios. Entonces pensaron que tenían una buena mano para jugar contra el régimen, contra la administración, perdón, Trump-Vance. Cosa que, por lo que las señales que se están dando, y aquí hay que leer estas señales, esa no va a ser la política Así de la es. administración Trump. Él tiene, él es en ese sentido poco predecible, pero creo que estos dos grandes asesores van a ayudar a buscar cómo encauzar. Si queremos vivir, como dicen, lo dijo Elon Musk, que lo que queremos es vivir en un mundo en paz para poder desarrollar negocios. Venezuela no garantiza la paz para las Américas, más bien garantiza inestabilidad por todas las vinculaciones que tiene el régimen de Maduro con los ayatolas, porque quedándose aislado va a tener que reforzar los vínculos con Irán, va a tener que reforzar los vínculos con Rusia, que por cierto salió a defender a Putin por los misiles de largo alcance que hoy tiene y puede utilizar Zelensky en Ucrania, para poder mostrar que él necesita. Maduro anda buscando, tratándose de ayer de la chinita, ver de qué tablita agarrarse, porque no consigue por dónde poder agarrarse. Hasta trató con el Papa de que por favor los ayuden porque venían los marines. Entonces, no tiene, cuando uno se aferra a ese tipo de esperanza, básicamente está en una posición terminal porque te aferras a un milagro, que es lo que yo creo que en este momento Ahí vamos al punto que señalaba María Corina. Es decir, María Corina Machado decía, lo ha venido diciendo de forma recurrente, pero acentuaba la semana pasada cuando decía a Maduro hay que subirle el costo de su fraude, de su golpe de Estado, que sea más caro para él quedarse que irse. Y ya empezó esa elevación del costo. Estados Unidos, con un hombre como Mike Waltz, que uno diría, bueno, es el Congreso de los Estados Unidos, ya vienen los diputados nuevos, los representantes nuevos. No, no solamente quedó reelecto, sino que además se va para la Casa Blanca por una parte. Por la otra, Marco Rubio. Y todavía no sabemos quién va a ser el asesor para el hemisferio latinoamericano por parte de la administración Trump. Pregunta concreta para que me la respondas al regreso de la pausa. Si a eso le sumamos que Josep Borrell también dijo ayer que había que apretarle las tuercas a Maduro, que había que revisar las sanciones que se puedan implementar. Le sumamos que una comisión de expertos, abogados, ayer tuvieron una intervención ante la Unión Europea para exigirle a la Unión Europea que haga valer su convenio con la Corte Penal Internacional y apuren por el caso Venezuela. ¿No se le está subiendo el costo a la permanencia de Maduro? Al regreso me dices quiénes caben en el avión y quién no. Amigos, seguimos conversando con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Seguimos nuestra conversación con Antonio de la Cruz. Antonio, te decía antes de irnos a la pausa, hicimos ya una evaluación de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Pues tú levantas hoy tu computadora o tu teléfono celular o tu tablet y empiezas a revisar y te consigues a Josep Borrell en casi todos los portales diciendo que hay que revisar las sanciones aplicables a Nicolás Maduro y a su régimen. Dice además con toda su letra, por el fraude cometido contra el pueblo venezolano. Después te vas con que un grupo de expertos, de abogados expertos en materia de derecho internacional,
le pidieron a la Unión Europea que haga valer su acuerdo con la Corte Penal Internacional, exigiéndole a la Corte que nos presente un estatus de la investigación Venezuela. María Corina Machado decía la semana anterior, o ratificaba la semana anterior, que hay que subirle el costo a Maduro de su permanencia, que le salga más caro quedarse que irse. ¿Quiénes caben en el avión, quiénes no caben? Si se le subió el costo, si va a tener que pensar seriamente o está pensando en irse. Todavía creo que no está pensando en irse porque quiere jugar en una posición de poder. Él quiere asumir el 10 de enero para poder entonces, con una posición de poder, negociar una transición en términos de ver si se puede sostener, como siempre lo ha hecho, alargando, jugando al tiempo, ¿no? Al desgaste. Sin embargo, todos los indicadores, las señales que se dan, como lo ha señalado, es los costos van a ser mucho mayores después del 10 que antes del 10. Ayer, que no lo incluiste y es importante, se reunió el secretario Blinken de Estados Unidos con 9 países en la cumbre de los 20, con Canadá, con Chile, con Francia, con Italia, con México, con Paraguay, con España, con el Reino Unido y Uruguay, y donde dice hay que apoyar la democracia y la transparencia en Venezuela. Eso lo hizo en un tweet que él emitió. Entonces tú tienes la diplomacia saliente de los Estados Unidos, de la administración Biden-Harris, que podía tomar una decisión como la que tomó con Zelensky, que autorizó el uso de los misiles de largo alcance. O sea, en ese momento él podría tener también una opción de aquí al 10, porque a quien le queda la papa caliente es a esta administración que le va a pasar el testigo a Trump, Vance, y entonces él podría tomar acciones concretas para ir apretando a Maduro y mandarle la señal, porque se necesita en este momento que Maduro sienta que el costo es ahorita donde él tiene la gran oportunidad de poder negociar, que después va a ser muy tarde, que más bien ese avión lo puede ir a buscar para llevarlo a un destino como La Haya u otro lugar, porque Ahora, él pero tiene una causa abierta aquí. Ahora, pero se me ocurre lo siguiente, un poco para darle también a la audiencia la posibilidad de que Maduro también tiene herramientas, como tú bien has dicho. Él podría estar dispuesto a negociar, pero tiene que subir la parada para tener cierta ventaja en la negociación que le permita, te doy bastante y tú me das inmunidad, me das salida, no me persigas. Pero Maduro tiene la estrategia de las elecciones parlamentarias, las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcalde del año que viene. Y se ha conseguido con la complicidad de 4 o 5 o sin cabezas, porque no los voy a calificar, que han dicho que hay que pasar la página. Y yo le pregunto, por ejemplo, tú le preguntas, no voy a decir yo, tú que eres maracucho y eres amigo de él, Manuel, ¿vos te vas a quedar en la gobernación y vais a competir? Te va a decir, ¿y voy a perder este espacio, Antonio? No, yo me quedo. Y le preguntas a los diputados estos que están en la Asamblea Nacional, a todos los alaclanes de la nómina Gorrín, ustedes van a correr para las elecciones parlamentarias, pero por supuesto tengo doble sueldo, el que cobro en La Colina y el que cobro en Pajarito. Y le preguntas a los alcaldes, así sean muy de oposición, dicen que no van a perder. Esa es una herramienta que Maduro puede usar. Esa es una herramienta para negociar, ¿verdad? Y eso sería una negociación interna, ¿no? No una negociación con los factores que están desconociéndolo como legítimo, ¿verdad? Como falta de legitimidad de origen. Esa la podría conseguir, sin embargo, es que tú no tienes garantizado que tú vayas a ganar esa elección, porque lo que demostró la elección del 28J es que Maduro escoge quién es el que gana. Entonces, yo puedo participar, pero eso no me asegura a mí que yo vaya a ganar, que yo haga toda la campaña No, pero política. espérate, si tú vienes a la elección, yo voy a garantizar que como necesito salir de unos cuantos del PSUV que me están saboteando, yo le doy esos puestos a los Britos, a los Parra, a los Caprilistas, a los Rosalistas y a alguno que otro adeco que también anda por ahí tratando de pescar en Río Revuelto. Me quito uno de mi partido que me quieren jorobar, pero la mayoría la sigo teniendo yo. Está bien, pero ahí tienes que meter en esa ecuación a un caballero que se llama el caballero, como dices tú, es uso del lenguaje, Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello quiere tener una gran participación también en la distribución de ese poder. Eso es verdad. Acuérdate que Diosdado viene avanzando muy calladitamente, esperando que Maduro se consolide el 10, pero ya después del 10
cualquiera de nosotros puede ser el que tenga el poder. Por eso es que lo de la ley Bolívar es muy importante, porque cubre esa vacante de que dicen, se raspan a Maduro y sube cabello, tampoco lo vamos a reconocer. Entonces, yo lo que creo que aquí viene, una pelea de un saco de gato, donde el que entienda que el país se va a estabilizar porque juegue con Maduro, está muy equivocado. Yo creo que aquí la presión interna es la que va a ser coordinada con lo que está ocurriendo hoy ya internacionalmente, lo que lleva a Maduro a eso que tú señalaste, que el costo de permanencia en Miraflores es mucho más alto que el costo de salida. Ahora, hay Pienso que otra cosa, Antonio, que es el entorno. Y a eso era que yo me refería a los que caben en el avión. Porque la comunidad internacional ya está acercando a Maduro, le van a apretar las tuercas. Pero si yo aprieto al Tribunal Supremo de Justicia y aprieto al alto mando militar y cada vez los aprieto más, como queriendo decir, mira, la única manera que yo te suelte el cuello es que tú me ayudes a sacar a Maduro, desde el punto de vista judicial y el punto de vista militar. Porque si negocio directo con Maduro, tú no te vas. Tú no cabes en el avión. Eso es posible. por eso te dije que ojalá Biden tome la misma decisión que tomó con Zelensky, en la que dijo, usa los misiles de largo alcance. Y ahora él venga y apriete ese cuello de todos esos que están alrededor de Maduro en este momento, porque acuérdate que esas son órdenes que puede tomar la presidencia. Entonces, él está en un momento ahorita, Biden-Harris, en la que podría, con esto que estamos planteando, de sancionar a todo ese círculo, y siempre lo hemos puesto cuando hemos hablado de militares, funcionarios del alto gobierno, gente de fe de cámara, y él tendría, si se quiere reivindicar esta administración, decirle a Chevron al 1 de diciembre, se suspende la licencia a partir del 1 de diciembre. Y Chevron tendría 6 meses para desescalar sus operaciones. Eso sería una jugada que le quedaría, es el misil de largo alcance de Ucrania. Amén de unas medidas que sancionen de forma más severa a Vladimir Padrino y a todo el alto mando militar con una llamada telefónica que diga, está sancionado hasta la coronilla, pero esas sanciones se pueden ir cayendo una a una si viabilizas la entrada del presidente electo. Eso es totalmente cierto antes del 10 de enero. Y después del 10 de enero, la más fuerte sería, y lo hemos hablado también, el aumento del precio de la recompensa a Maduro. Con $100 millones, que es lo que está pidiendo Rick Scott, a quien le toca ahora en el Senado aprobar esta ley Bolívar, y Ujú. seguro lo va a hacer de una manera expedita, para ponérsela en la mesa al presidente Biden antes de su salida y tener aprobada esa arquitectura cuando llegue ya el presidente Trump como marco legal, eh, eso acabaría con la paz de Maduro en términos de su seguridad, porque todo lo que está alrededor de él va a estar viendo ahí $100 millones y que es muy fácil de poder llevarlo como lo hicieron con el narco mexicano que creyó que iba para Monterrey y lo dejaron en Texas. Se nos quedó en el tintero, lamentablemente me dicen que tengo que despedirte, se nos quedó en el tintero Petro y Alex Saab. Ese titular de Petro diciendo, ese señor es colombiano y tiene vínculos con el narcotráfico, no le dijo perro, pero le enseñó el hueso. Es que lo que pasa ahí, Carlos, y aquí te doy rápidamente una, es que lo de monómero es más un pleito por la producción de urea Así es. para poder suministrárselo tanto a los campesinados como a los que cultivan la coca. No, a eso te iba a decir, no solamente el campesinado, es una materia prima para el narcotráfico. Entonces yo creo que eso está por ahí, esa es la alarma de Petro. Petro lo que dice, porque le ha incrementado mucho las hectáreas de cultivo de coca, desde que no viene buscando cómo reducirla, que es una solicitud de los Estados Unidos, y eso está asociado a préstamos, a financiamiento, y sabe que esto realmente le traería muchos problemas. Respuesta cortísima. ¿Se viene Biden de Río de Janeiro con una sorpresa que haya conversado con Lula? No, porque Biden es visto como alguien que está de salida y puede jugar en una conversación con que es su amigo. O sea, si vemos la relación Lula-Biden y Lula-Trump, es mucho más amigo de Biden que de Trump. Así es.
Entonces, él podría conseguir, si él vuelve a motivarlo a buscar una negociación con Maduro, que él se salió. Recordemos que Lula dijo la última vez, Digo, Maduro, un yo problema de usted. de ustedes. Antonio, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer conversar contigo y estoy seguro que la audiencia también lo aprovecha. Que tengas Muchas excelente gracias. semana y estamos pendientes para los próximos días. Muchas gracias, Carlos. Un Un placer. abrazo. Amigo Antonio de la Cruz, no tiene desperdicio esta conversación porque además están planteados todos los escenarios, incluso aquellos donde Maduro utilice su fortaleza. Pero, ¿se le subió el precio a la permanencia, sí o no? Ya venimos.